Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase. Antes hacer la siguiente aclaración. Cuando tuvimos las clases presenciales, habíamos quedado en lo siguiente, que el primer parcial lo íbamos a dar del capítulo 1 y 2. El segundo parcial íbamos a tomar el capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces, seguimos con eso, no vamos a cambiar, ¿no? Entonces, ahora no ingresamos para el segundo parcial. Ahora, en nuestro caso, el capítulo 3, nosotros ya lo hemos llevado. Les ha pasado algún material. Ustedes ya entregaron prácticas, algunos no, pero ya estaría como tema avanzado. Pero, sin embargo, por sugerencia del director de carrera, que indica que hay estudiantes que recién se han asignado. Justo para el primer parcial, me dice se han asignado, entonces están un poco retrasados, ¿no es cierto? Por esa razón, el capítulo 3 va a ser como un repaso, es decir, vamos a avanzar el capítulo 3 sabiendo que ustedes ya tienen una idea del mismo. Y si tienen dudas, bueno, pueden hacer las consultas respectivas. Comenzamos entonces. Cuando decimos medidas de tendencia central, en algún libro también o en alguna página de internet también podrían encontrar este capítulo como estadígrafos de tendencia central. También se llaman estadígrafos o también se llaman medidas, ¿no? Se refieren a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá en este capítulo? De acuerdo a fórmulas, ahora vamos a utilizar varias fórmulas. Y teniendo el grupo de datos, entonces se hace el reemplazo en la fórmula y se saca un resultado. Entonces se dice que ese resultado, que ese valor va a representar al conjunto de datos, ¿no? Si yo tuviese 100 datos, 1000 datos, entonces aplicando una fórmula voy a encontrar solo un resultado y diré que alrededor de ese dato se encuentran el resto de los datos, ¿no? Eso es lo que se entiende como tendencia central. O sea, estamos hallando el valor central, el dato central. Ahora, dentro de estas medidas hay varios fórmulas, varios estadígrafos. Vamos a ver los más utilizados, es decir, vamos a comenzar con la media. Algunos autores le llaman el promedio, otros le llaman media aritmética. Cualquiera de esos nombres se refiere a lo mismo. Ya no se van a confundir. En algún momento se les solicitará calcular la media. En otro momento se les dirá determinen la media aritmética. Y así, cualquiera de estos tres nombres se refiere al mismo estadígrafo, se refiere a la misma medida. El símbolo de esta medida en nuestro medio es X barra, ¿no? Cuando uno ve X barra, entonces ya tiene que tener la idea de que se trata del promedio o la media. En otros lugares, no siempre es X barra, ¿no? En algunos lugares utilizan Y barra, o en alguna página de internet también pueden ver como Z barra. En uno de los capítulos nosotros vamos a hablar de A barra, B barra, ¿no? Entonces, lo que me indica que es el promedio son las bases, ¿no? La letra puede ser cualquiera, pero si tiene una barra sobre la letra, entonces se refiere al promedio o medio. Entonces, nosotros, como les decía, en nuestro medio usamos X barra, entonces nos vamos a quedar con eso. Para nosotros, X barra va a ser el promedio medio. Ahora, para calcular esta medida,
dependiendo de los datos, podemos decir lo siguiente. Puedo tener datos no agrupados, o puedo llamar datos no agrupados. Es decir, ¿en qué casos llamo datos no agrupados? Cuando tengo menor a 30 datos, ¿no? O sea, puedo tener hasta 29 datos. Entonces, si tengo 29 datos, digo, son datos no agrupados. O puedo tener 5 datos, 10 datos, dependiendo de qué estoy haciendo. Entonces, menores a 30 datos y por lo tanto no están en tabla de frecuencia. No están en tabla de frecuencia. No se hace la tabla de frecuencias en otras palabras. Cuando tengo datos no agrupados, no se hace en tabla de frecuencias. En este caso, o para este tipo de datos, la fórmula es la siguiente. X barra es igual a la sumatoria de F sub I dividido en. Perdón, estamos con datos no agrupados. Entonces, X sub I. X barra igual a la sumatoria de X sub I sobre N. Especificamos la fórmula. En nuestro caso, X sub I va a ser cualquier dato, cualquier observación, cualquier dato o cualquier observación. N minúscula, siempre se refiere al total de datos, ¿no? Ya tienen que saber, acostumbrarse a que N minúscula siempre es el total de datos. Entonces, por ejemplo, y este símbolo sumatorio, ¿no es cierto? Sumatorio. Puedo tener lo siguiente. Puedo tener, por ejemplo, los pesos de un grupo de jóvenes, ¿no? A un grupo de jóvenes se les pregunta el peso y recolectamos los siguientes datos. Una vez que tenemos los datos, tenemos que ver cuántos datos son. En nuestro caso son 5 datos. 5 datos menor a 30, por lo tanto estoy en datos no agrupados y esta es la fórmula que debo usar, ¿no? Me están pidiendo el promedio, entonces será X barra igual, dice la sumatoria de cada dato. Entonces vamos sumando los datos hasta el 72, ¿ya? Los 5 datos que pueden colocar ahí. Sobre, ¿cuántos datos son? 5. Lo pueden reemplazar de esta manera en la fórmula o directamente tal vez en la calculadora. Haciendo la sumatoria y dividiendo, nos va a dar 63,80. Vamos a mantener los dos dígitos o los dos decimales que siempre habíamos indicado. Una vez que tenemos el resultado, no se olviden que en este capítulo o en los anteriores también hemos hablado de interpretación. Sí o sí tienen que interpretar. Entonces, una vez que aplican la fórmula, hallan el resultado, tienen que hacer dos cosas. No tienen que olvidarse de hacer dos cosas. Tienen que poner las unidades, ¿no? Si esto hemos dicho que es el peso, entonces las unidades van a ser kilogramos, ¿no? Las unidades. Y lo otro que no tienen que olvidarse es la interpretación. Interpretar sus resultados, siempre. No se les va a decir, interprete el resultado. Ustedes automáticamente tienen que interpretar, tienen que saber interpretar, tienen que saber qué significa ese dato. Ahora, muchas veces, cuando uno usa el promedio, la media, en la interpretación suele decir lo siguiente, ¿no? El peso promedio, ¿no?, de un grupo de estudiantes es 63,80 kilogramos. No, esa interpretación no está correcta, porque en la interpretación no tiene que ingresar el término de promedio o media aritmética, porque no estaríamos diciendo qué es. Por lo tanto, la interpretación correcta siempre inicia de la siguiente manera. Siempre vamos a decir lo siguiente. La mayoría. Siempre comenzamos de esa manera. La mayoría, en este caso, estos son jóvenes. Entonces decimos la mayoría de un grupo de jóvenes o de 5 jóvenes, no sé. La mayoría de un grupo de jóvenes tienen un peso
podemos decir alrededor de el resultado, o en lugar de alrededor pueden decir tienen un peso aproximado, o también se puede decir tienen un peso de más o menos 63.80 kilogramos. Entonces, esa es la forma correcta, digamos, de la interpretación. Siempre comienzan con la mayoría y utilizan algún término acá, alrededor, más o menos, y el dato que tienen que tener. Hola, estoy en clase de Zoom, por favor. Entonces, no se olviden colocar la interpretación y las unidades. Esto en relación a datos no agrupados. Pasamos ahora al otro grupo de datos que podríamos tener. Se refieren a datos agrupados. Datos agrupados se entiende como datos agrupados aquellos que son mayores o iguales a 30 datos. ¿Ya? Se puede tener 30 datos o puedo tener más de 30 datos. No hay límite. Y si ya tengo 30 datos o más, entonces debo hacer tabla de frecuencias. Sí o sí se tiene que hacer tabla de frecuencias. Ahora, en la tabla de frecuencias que hemos visto en el capítulo 2, y que me imagino que ustedes están frescos en esta parte, la idea es la siguiente. Cuando decimos tabla de frecuencias, eso no significa que vayan a hacer toda la tabla. No es necesario. Solamente tienen que hacer las columnas que necesitan, es decir, las columnas que solicitan en las fórmulas, no hacer toda la tabla. Por ejemplo, no tienen que hacer las relativas, ¿no? O sea, ninguna es relativa, ni la absoluta, ni la acumulada, ni la desacumulada. No se hace nada de eso, ¿no? Entonces, ustedes ven la fórmula y de acuerdo a su fórmula van a ver qué necesitan. Y de acuerdo a eso vamos trabajando. La fórmula para este tipo de datos es la siguiente. Sumatorio de x sub y por f sub y dividido n. Esa es la fórmula que tienen que usar cuando son datos agrupados. Si especificamos, vamos a colocar qué es cada dato, cada referencia de la fórmula. Estamos en datos agrupados, no se olviden. Datos de 30 para arriba. Entonces, x sub y ya no es como el anterior caso. No es cualquier dato, cualquier observación. No. ¿Por qué? Porque estamos en datos agrupados. En este caso, x sub y es ahora el punto medio o marca de clase. Punto medio o marca de clase, lo que se tiene en la tabla de frecuencia, ¿no es cierto? Luego, f sub y es la frecuencia absoluta. Y n, como les decía, el total de datos. O sea, sí o sí tenemos que acostumbrarnos a saber que n es total de datos. Entonces, una vez que ya tengo la fórmula, podríamos hacer el siguiente ejemplo. Nos dicen lo siguiente. Voy a borrar esto. Nos dicen que los datos recolectados son de calificaciones de un grupo de estudiantes. Por cuestión de tiempo, no se les va a dar el grupo de datos, ¿no es cierto? Porque tardaríamos mucho. Entonces, por cuestión de tiempo, les decía, nos están dando ya las clases de los datos. Ya se han ordenado y ya se han sacado las clases y vamos copiando esto para poder trabajar en el ejemplo que nos están dando. También nos dan f sub i, en este caso es 9, 4, 17, 14, 5, 5 y 6. Nos dan esos datos. Nos dicen calcular el promedio o determinar la media aritmética. Observamos nuestra fórmula sumatorio de f sub i por f sub i dividido n. ¿Qué necesito? F sub i. F sub i ya lo tengo acá.
necesito X sub Y. No tengo, pero sin embargo tengo las clases. Entonces vamos calculando. Y otra vez, F sub Y, X sub Y, perdón, es la sumatoria de las clases y vamos dividiendo entre 2, ¿no? Suman, dividen entre 2, suman, dividen entre 2 y vamos colocando acá en la tabla de frecuencias. Y para cada intervalo, entonces vamos sumando y dividiendo entre 2 hasta tener el dato final. Una vez que ya tengo estos datos, podemos ya calcular o sacar X sub Y, pero dice sumatorio de X sub Y por F sub Y. Eso no significa que sumen esto y lo multipliquen, no es eso. O sea, esto, el numerador, no significa esto, ¿ya? No, no es. Eso estaría mal, no se hace así. ¿Qué nos está diciendo? Que multipliquemos X sub Y por F sub Y. Eso nos está pidiendo. Que multipliquemos y luego hagamos la sumatoria. Entonces, si vamos trabajando acá, vamos multiplicando esos valores y vamos a tener lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Y para el primer caso, vamos trabajando y haciendo la multiplicación respectiva hasta llegar al último dato que va a ser, ustedes lo hacen con calma. Una vez que hemos multiplicado estos datos, tenemos los datos acá, lo que tenemos que hacer es sumar, porque eso dice, sumatorio, sumar esto, va a ser 3.821. No, eso tenemos la sumatoria. Ahora, ya tengo el resultado de la multiplicación, puedo aplicar la fórmula. La sumatoria, todo el numerador ahora es 3821 sobre. Ahí también la duda es la siguiente, ¿no? La consulta era la siguiente. No nos ha dado n, o sea, no sabemos, nos ha dado solo la tabla, no sabemos cuánto es n. Entonces, nos recordamos, n es la sumatoria de f sub y. En este caso va a ser 50. Entonces, suman esto y ya tienen n, 50. Hacemos la división respectiva, nos va a dar 66,42. Ahora, ya tengo el resultado. Lo que tengo que hacer es dos cosas, les dije. Poner las unidades y también la interpretación. Estoy hablando de calificación, estoy hablando de notas. Por lo tanto, aquí será puntos, ¿no? Y la interpretación. La interpretación es igual que en los datos no agrupados, es decir, aquí diré, la mayoría de los estudiantes tienen una nota alrededor de 76,42 puntos. O la mayoría de los estudiantes tienen una nota de más o menos 76,42 puntos. Ojo, no estoy diciendo, ¿no?, que los estudiantes tienen exactamente este dato. No es así. Por eso decimos alrededor, más o menos, es decir, algunos tienen más de esta nota, otros tienen menos. Por eso dice más o menos. Por eso dice alrededor. O también podríamos decir aproximado, ¿no? La mayoría de los estudiantes tienen una nota aproximada a 76,42 puntos. Entonces, de esa forma, se tiene que interpretar el promedio o la media aritmética. Bueno, otra medida que se suele usar, que también es común utilizar en los análisis estadísticos, suele ser la mediana. La mediana se designa, aquí en este símbolo, puede ser M mayúscula
B o ambas minúsculas. Igual, ¿no? La mediana. ¿Y qué es la mediana? Se dice que la mediana divide en dos partes iguales al total de datos, ¿no? Esa es la definición que quiero, ¿no? La mediana divide en dos partes iguales al total de datos. Al igual que hicimos en el promedio, también aquí ocurre lo mismo, es decir, puedo tener datos no agrupados y agrupados. En datos no agrupados, el cálculo es directo, es decir, puedo tener, se me pueden dar los siguientes datos. Vamos a tomar los datos de los pesos, nuevamente, de un grupo de jóvenes. Y nos dicen calcular la mediana. Entonces observamos cuántos datos tengo, 5, menor a 30. Estoy en datos no agrupados. Lo primero que hago acá, una vez que ya tengo los datos, lo primero que se hace es ordenar los datos de menor a mayor. Sí o sí tienen que ordenar. Vamos a tener 54, 60, 65, 68 y 72. Posteriormente, una vez que ordeno, en relación al número de datos, al número, debo ver si es par o es impar. Aquí tengo 5 datos. 5 datos significa que es impar. Cuando ocurra eso, se dice el dato central es la mediana. Directamente. Unidad. ¿No? Directamente el dato central es la mediana. Ahora puede ocurrir esto, o también podría tener lo siguiente, ¿no? Vamos a seguir con los datos. Vamos a aumentar un dato más de este grupo. Aumentamos ese dato. Entonces ahora tengo 6 datos, igual sigo no agrupados. Nuevamente ordenamos los datos de menor a mayor, el mismo procedimiento del anterior caso, ¿no? Pero ahora la diferencia con el anterior caso es lo siguiente, que tengo en relación al número de datos, tengo 6, ¿no? Por lo tanto, en este caso, se toman los dos datos centrales. O sea, se toman los dos datos que estén en la parte central y se saca un promedio. Entonces, sacamos el promedio y va a ser la mediana es igual a 62,5 kilogramos. O sea, ¿qué estoy haciendo? Sumando los dos y dividiendo entre 2. Se suman los dos datos centrales, se divide entre 2 y tengo ese resultado. Ahora, ya tenemos las unidades. Luego hacemos la interpretación. Dijimos que la mediana divide en dos partes iguales al total de datos. Por lo tanto, la interpretación de la mediana siempre inicia con el 50%. ¿No? Siempre decimos el 50%. Entonces, en este caso es ese peso de un grupo de jóvenes, entonces decimos el 50% de un grupo de jóvenes pesan menos de 52 kilogramos. Se dice así. Y el otro 50% de esos jóvenes tienen un peso mayor de 62 kilogramos. Esa es la interpretación. De esa forma tienen que interpretar la mediana, ¿no? No tienen que confundirse. Estamos diciendo, siempre se habla de 50-50. El primer 50 es menor y el segundo 50 es mayor. ¿No? Se trabaja de esa manera, en la mediana. Ahora,
Esto para datos no agrupados. Pasemos a datos agrupados. Datos agrupados dijimos que eran 30 o más datos. Y tiene que haber una tabla de frecuencias. Sí o sí tienen que tener o hacer, no toda la tabla, también hemos mencionado, hacer una parte de la tabla, ¿no? O sea, hacer las columnas que vayan a necesitar. Ahora, la fórmula de la mediana es igual al LDI más C, N medios, menos sumatoria de F sub I, dividido la frecuencia de la mediana, ¿no? Esta es la fórmula de la mediana. Especificamos esta fórmula, es decir, tenemos que saber qué significa cada componente de la fórmula para no poder confundirnos. Y nos recordamos, LBI es el límite verdadero inferior. LBI, límite verdadero inferior. C, en este caso C, es el ancho de clase o también llamado TIC, ¿no? Nosotros hemos llamado TIC. Es lo mismo, ancho de clase o TIC, C. N es el total de datos, ¿no? Dependiendo cuántos datos tengamos, pero ojo, tiene que ser 30 mínimo, ¿no? Porque estamos en datos agrupados. Luego, sumatoria de F sub I, acá, esto es la sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase de la mediana. Sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase de la mediana. Y FME es la frecuencia de la mediana. Frecuencia de la mediana. Hacemos ahora, tomamos el mismo ejemplo, el de las notas, que hace rato habíamos hablado, donde se les da los siguientes datos, ¿no? Están las clases, vamos anotando. Decíamos que por cuestión de tiempo no se puede dar un grupo de datos. También nos daban F sub I, que eran 9, 4, 7, 14, 5, 5, 6, y esto era un total de 50 datos, ¿no? Eso nos da. Entonces nos dicen calcular la mediana. Si observamos la fórmula de la mediana, vamos a poner acá la fórmula, hicimos LBI más C, N medios, sumatoria de FI, dividido frecuencia de la mediana. Necesito para la mediana LBI. Observa acá, no tengo LBI, pero puedo tener. LBI, no se olviden que está dentro del LBC, dentro de los límites verdaderos de clase. LBI solo necesito los inferiores, no necesito otros datos, ¿no? Solo necesito los datos inferiores. Entonces vamos copiando o vamos trabajando. ¿Cómo hacemos para tener los límites inferiores? En algún momento dijimos que era, si se recuerdan, vamos viendo que estos son datos enteros y se van restando 0,5 cada dato, ¿no? Entonces vamos a tener aquí 56,5. A cada uno de estos le vamos restando 0,5 para tener los LBI. Solo necesito los LBI, no necesito los superiores, entonces no los hago. Luego, ¿qué más necesito en este caso? Para hacer la mediana necesito F mayúscula. F mayúscula es frecuencia acumulada. Ya sabemos calcular. Repetimos los datos, ¿no? O sea, el primer dato se tiene que repetir
de la frecuencia absoluta. Y vamos sumando. 9 más 4, 13, más 7, 20, posteriormente más 14, tenemos 34, 39, vamos sumando, 44 y 50. Ya tenemos los datos. Antes de reemplazar a la fórmula, lo que sí tienen que hacer es n medios. Lo primero, antes de reemplazar. N medio, n es total de datos, dividido 2, ¿verdad? 25. Este dato lo tienen que buscar en la frecuencia acumulada. Sí o sí. Tiene que haber exactamente ese dato. O sea, no puede haber otro dato. Tiene que ser exacto. Si tiene decimales, tiene que tener decimales. ¿No? Tienen que buscar exactamente ese dato. Entonces, buscamos acá, no hay 25 exacto, no tenemos. Por lo tanto, se toma el próximo superior. Sí o sí, el próximo superior. Hola, estoy en clase de ciencia. Buscamos acá. Próximo superior va a ser 34. Entonces decimos, estos son los datos de la mediana. Lo que hacemos es ahora reemplazar. La mediana es igual al LBI. En este caso observamos cuál es el LBI. 74,5. Más C. C dijimos que era el ancho de clase. Ancho de clase, no sabemos porque la tabla nos han dado así. Entonces toman cualquier valor y restan el anterior. Cualquier valor de las clases restan al anterior. O cualquier valor del LBI, ¿no? Igual. Cualquier dato menos el anterior les va a dar, en este caso, el ancho de clase, que va a ser 6. N medios es 25. Menos esto, sumatoria de F sub I. Sumatoria de F sub I era sumar las frecuencias absolutas hasta antes de la clase. Esta es la clase de la mediana. Entonces tenemos que sumar esto, que nos va a dar 20. O también pueden tomar este, que es lo mismo, ¿no? Entonces, en la fórmula está esto, ¿no? Sumatoria de todas las clases antes de esto. Entonces, 20. Lo dividimos entre la frecuencia de la mediana. La frecuencia de la mediana se refiere, F minúscula, no es la acumulada. Ojo, se refiere a este dato que es 14. ¿No? Y tenemos ahí el dato, en este caso haciendo operaciones y demás, nos va a salir 76,64. Igual, no hay que olvidarse de las unidades, en este caso son kilogramos. Una vez que ya tenemos el resultado de la fórmula de la mediana, ponemos las unidades y también tenemos que interpretar. O sea, no tenemos que olvidarnos esa parte, la interpretación. Bien. La interpretación es igual que los datos no agrupados, ¿no? O sea, estamos en la mediana, por lo tanto, la interpretación va a ser siempre comenzando con el 50%, ¿no? Entonces decimos, en este caso, el 50%, esto es, hemos dicho, son notas, ¿no es cierto? Son notas de un grupo de estudiantes. Entonces, el 50% de los estudiantes tienen una nota menor a 76,64, entonces no son kilogramos, perdón. Aquí estamos hablando de notas, es puntos, ¿no? Puntos, porque estoy hablando de calificaciones, notas. 76
7,64 puntos. Y el otro 50% tiene una nota mayor a 76,64 puntos. Entonces, sí o sí, la interpretación, que esta es muy, bueno, es la misma interpretación que los datos no agrupados. No, ese es el procedimiento para calcular la mediana. Si hay alguna consulta, jóvenes, por parte de ustedes, hasta ahí. ¿Hasta ahí queda claro? Bueno, ya se va a cortar aquí la clase. Eh, para las siguientes medidas que son moda, cuartiles y demás, voy a comenzar a hacer un video y lo voy a subir a la plataforma juntamente con esta clase para que ustedes vean también la continuación de esto. Y para la siguiente clase, para el siguiente lunes que también vamos a hacer el Zoom, ya tengan algunas dudas, tengan algunas aclaraciones para posteriormente comenzar con el cuarto capítulo. O sea, la idea es que no tengan dudas, jóvenes. Ya, si no hay consultas, entonces gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes.